Empezamos a leer, empezamos a leer San Juan. Ya vamos al capítulo 2, estamos estudiando San Juan, el Evangelio de Juan, muy importante. Cuando Juan se esfuerza y hace todo su esfuerzo para que los lectores, los que leen el Evangelio, puedan entender de que Jesucristo, el Verbo que estaba con Dios, era Dios y es Dios, y el Verbo es Jesucristo el Señor. Y aquí ya pasamos al capítulo 2, donde ya comienza nuestro Señor Jesucristo. Présteme usted atención, porque usted ha llegado a un lugar elegante, a un lugar donde se predica, bendito y alabado sea el Señor, la palabra. Nosotros aquí no maquillamos, yo no puedo maquillar. Mucha gente la maquilla, pero yo no lo quiero hacer, porque eso yo tengo que darle cuentas al Señor. Yo no voy a hablar vanidades aquí, voy a hablar lo que sucedió en la vida de Jesucristo. Aquí vemos al Señor, al Verbo hecho carne, a Jesucristo el Señor, nacido de María. Aquí ya lo vemos con 30 años de edad, 30 años de edad. Ya un hombre ya, digamos, adulto, ¿no? 30 años de edad, comienza su ministerio, a llamar discípulos, a traerlos, a conocerlos, como hoy está usted aquí. Déjeme decirle que usted es conocido por el Señor. Desde antes de venir usted a este templo, Dios te conocía, Dios te trajo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, nadie puede sorprender a Dios. Voy a ir al templo para sorprender a Dios, nadie lo puede hacer, porque ya Él nos conoce. Y si tú estás aquí es porque Dios te ama tanto y te ha puesto aquí, présteme atención, te ha puesto en este lugar para que usted aprenda, para que usted mire, para que usted ponga los ojos en Jesús. Aquí no aprendemos a poner los ojos en el hombre. El que pone los ojos en el hombre está perdido, está perdido. Ah, es que el pastor no está, entonces no voy. Está poniendo los ojos en el hombre. Hay que poner los ojos es en Cristo el Señor y escuchar bien la palabra. A mí me parece que cuando las personas siguen a las personas es porque no han escuchado bien el mensaje del Señor, no lo han escuchado. Por eso los invito. En nuestro templo yo hago todo lo posible para que usted vaya allí. Juan capítulo 2, mire, observe lo que vamos a hablar, lo que el Señor nos habla esta mañana, lo que Juan, el escritor de este evangelio, relata. ¿Qué sucedió en este momento del evangelio de Jesucristo? Jesucristo empieza su ministerio prácticamente en un santo matrimonio. Présteme bien atención. Jesucristo empieza su ministerio en un santo matrimonio, la boda de Caná. Allí empieza Jesús su ministerio. Dice capítulo 2, vamos a mirar. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? La madre de Jesús, María, ¿cierto? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo
Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron ¿en quién? En él. Muy bien, mis hermanos. Caná de Galilea. Aquí empieza el ministerio nuestro Señor Jesucristo, su ministerio. ¿Qué es su ministerio? Administrar la palabra del Padre, de Dios, que hasta hoy se está ministrando. Aquí lo vemos en un matrimonio, pero lo primero que dice en Juan 2:1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Se supone, no dice, pero se supone que María, la madre de Jesús, ya se había venido adelante, ya estaba en ese matrimonio. Parece ser que era familia de María, ya estaba allí. Me imagino, o nos suponemos, que arreglando y haciendo los preparativos para la boda, ayudando al novio, ayudando a la novia, arreglando las cosas para que no fuera a fallar el protocolo judío. En ese tiempo, el protocolo judío y de una boda eran de 8 días, de comer y de beber. Entonces se preparaban fuertemente el novio, que no le fuera a fallar los cálculos del vino, que no le fuera a fallar el cálculo de la comida, o sea, que todo estuviera perfectamente, porque de eso dependía su buen, digamos, su buen criterio, la fama. Qué matrimonio tan hermoso, qué matrimonio, hubo buena comida, hubo buena atención, hubo buen vino, todo estuvo completo. Allí estaba María, pero también dice la palabra Juan, dice que también fue invitado. ¿Quién fue invitado? Jesús y sus discípulos. Ahí, versículo 2. Y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. ¡Qué bendición! ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! Jesucristo en ese matrimonio, bendiciendo ese matrimonio. Pero hay algo muy importante que debemos de notar. Jesús, en este momento de Caná de Galilea, en ese matrimonio, fue invitado. Y fue muy certera, fue muy apropiada la bendición de la invitación a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte algo, hermano. Jesucristo no debe de faltar en ningún matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús falta en un matrimonio, en un hogar, hermano, fallamos como hombres, fallan las mujeres, fallan nuestros hijos, porque falta el Salvador del mundo, porque falta Jesucristo el Señor. Este novio fue muy sabio, y la novia, supuestamente, y creo que eran judíos, obviamente, judíos, invitaron al Salvador del mundo. Invitaron a nuestro Señor Jesucristo a las bodas. Porque donde esté Jesús, hermano, lo dice la palabra, lo creo, donde esté Jesús no faltará nada. Hermano, no faltará nada. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da el gozo. Y podemos ver bíblicamente cuántos hombres lo invitaron a su casa. Había uno que se llamaba Simón, el fariseo, lo invitó a la casa. Estuvo donde Jairo, recuerde que Jairo se lo encontró y tenía un problema grave en su casa, en su matrimonio. Había un problema grave con su hija, recuerden, Jairo, el principal de una sinagoga, se lo encontró y le dijo: Señor, por favor, ven a mi casa. Tengo una hija enferma, está que muere, por favor, ven a mi casa. Y Jesucristo, obviamente, nunca se ha negado a aquellos que lo quieren tener en su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante Jesucristo en nuestro hogar. Él es el que le da fuerzas al esposo.
Él es el que le da fuerzas a esa esposa. Él es el que mantiene unida la familia, los hijos y el hogar. Pero si hace falta Jesucristo, podemos fallar humanamente, fallamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí está el Señor Jesús. Dice que Él fue invitado a las bodas de Caná. Dice el versículo 2, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Amén. Es muy importante reconocer que Jesucristo, hermano, debe de ser el primer huésped de nuestro hogar. Es muy importante. Nosotros de pronto llegamos a invitarlo a una edad madura, cuando ya nuestro hogar está de pronto dividido, cuando ya de pronto está en un fracaso total, porque sin Cristo un hogar puede fracasar. Fracasa porque no hay temor a Dios. Un hogar, hermano, donde no esté Jesucristo, el hombre se casa y vuelve y se casa, y vuelve y se casa, y vuelve y se casa, y se seguirá casando porque no tiene a Cristo el Señor. No hay temor, no sabe nada, es ignorante, o de pronto sabe, pero se hace el que no entiende nada. Por eso es tan importante tener a Jesucristo en nuestros hogares. Querida iglesia, si usted es únicamente usted en su hogar, trae a tu familia al Señor. Es necesario que ellos conozcan de Jesucristo. Y le aseguro por la palabra, habrá paz, habrá dicha, habrá gozo, porque eso es lo que se siente con un hogar cristiano. Eso es lo que se siente con un hogar cristiano. Hay paz, hay gozo, hay dicha, sin dejar de tener problemas también. Aquí nada, la palabra del Señor no garantiza de que porque alguien es cristiano o porque la familia es cristiana no van a tener problemas. Sí hay problemas, los vamos a tener, pero tenemos a nuestro amigo, a nuestro Señor llamado Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener problemas. Miren lo que dijo el Señor: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. La cruz son las dificultades, pero lo seguimos al Señor. Por eso Pablo decía estas palabras tan maravillosas. Decía: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada ni nadie me podrá separar del amor de Jesús, porque Él entendió que tan solo Jesús podía darle la entrada a su cielo. Amén, hermanos. Amén. Vamos al versículo 3. Juan 2:3. Y faltando el vino, mire cómo va. Primero, María está en el matrimonio. Segundo, invitan a Jesús y sus discípulos, que no debe de faltar. Jesucristo no debe de faltar en su hogar. Tercero, aquí hay un faltante en el matrimonio ya. No llevan sino unos poquitos días y ya hay un faltante. Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí podemos ver que ya el matrimonio iba a pasar una vergüenza. Vuelvo y le repito, si no se cumplían los 8 días de fiesta total, con todo, comida, bebida, había la murmuración. Este hombre, si empezó mal, termina mal. Un hombre que no calculó al casarse cuánto era, es un hombre irresponsable, porque se puso a hacer una fiesta que no podía. Ya iba a quedar en ridículo. Ya iba a quedar en ridículo ese matrimonio. Pero ahí estaba alguien que intercedió por ese matrimonio. Una mujer llamada María vino a su hijo y le dijo: hijo, no hay vino, se acabó el vino. Jesús entendía el asunto, porque él era judío.
lo entendía perfectamente y vio la preocupación de esta mujer. Vio la preocupación, hijo, mi primo, mi sobrino, mi sobrina, qué sé yo, van a quedar en vergüenza. Por favor, hijo, ¿qué puedes hacer? Y hay algo que debemos de tener en cuenta. María, hasta ese momento no se volvió a notar o a nombrar el esposo José de María. El esposo de José, no se volvió. La última vez que se nombró a José, el esposo de María, fue cuando subieron al templo de Jerusalén y que Jesús se les perdió, que tenía 12 años ya de edad. Fue la última vez que se nombró al esposo de María, pero parece ser que ya era viuda en este momento. Y Jesús parece ser que Él era el que suplía la necesidad de su madre y de sus hermanos, porque Él tiene más hermanos. Él tuvo más hermanos. Y por eso María, con esa confianza y viendo a su hijo, no hay vino, se acabó el vino. Vino a ponerle la queja. Y eso es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios usa tanto a las mujeres, las usa tanto y las quiere tanto, que mujeres, vemos bíblicamente mujeres sirviéndole al Señor, orando, rogando, sirviéndole a Él. Pero hay un interés detrás de todo esto, porque tienen una familia, porque tienen un esposo, tienen unos hijos, y saben que sirviéndole al Señor, el Señor es muy bueno con ellas, y con todo aquel que les sirva a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí le dicen el 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea, como clamando, buscando un apoyo en su hijo. Y hay algo que debemos de tener en cuenta, de que ella sí sabía quién era Él. Ella era la única, digamos así, que sabía quién era su hijo, que era el Hijo de Dios. Que si ella quedó en embarazo no fue por ningún hombre, sino por Dios. El Espíritu Santo vino sobre ella y le dio ese embarazo hermoso y maravilloso que se llama Jesucristo. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Él hasta ese momento, Jesucristo, no había hecho ni un milagro. Empezaba su ministerio. Apenas comenzaba a desarrollar su ministerio. Y por eso, un versículo antes en el último versículo del capítulo 1, le dijo él a Natanael, a un discípulo, le dijo, de ahora en adelante vas a ver milagros, vas a ver maravillas. Si andas conmigo y crees en mí, vas a ver maravillas, Natanael, Pedro, Juan, Andrés, Pablo y todos los que estamos aquí, porque la promesa no solo fue para ellos, sino hoy la promesa es para nosotros, los que estamos aquí. Vamos, si seguimos a Jesús, seguimos intercediendo, vamos a ver maravillas, pero maravillas. ¿Cuántos dicen amén? No emociones del mundo, el mundo da emociones. Jesucristo lo que da es bueno, es sencillamente bueno. ¿Cuántos dicen amén? Leamos el versículo 4, ¿qué le contestó el Señor Jesús? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta contestación no quiere decir que sea una contestación grosera. Dama, con respeto, le trató a su querida madre. Porque si hay algo que se vio en la Biblia es la preocupación por ella. Jesús nunca fue un hijo grosero con ella. No fue un hijo malcriado, no fue un hijo indecente, fue un hijo decente, un hijo responsable con ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no se ha llegado mi hora.
Cuando quiere decir que todavía no ha llegado mi hora, dice mujer, aún no ha venido mi hora, estoy empezando el ministerio, como también la hora de él, la hora llegó cuando murió y resucitó, ya después de resucitado, esa era la hora del Señor, pero él empezó su ministerio según las circunstancias. Jesús vino a suplir nuestra necesidad cuando nosotros lo buscamos, le amamos. Créalo, querido hermano, amigo que está hoy aquí, mire, él vino para suplir. Si nosotros no tomamos ese regalo, es porque nosotros no hemos querido. Usted dirá, ¿cómo así? Si yo le pido y no me da, nos ha faltado algo. Algo nos ha faltado de estar allí al pie de él, ser fiel, honesto, como dijo el Señor Jesús en 2 versículos anteriores. Le dijo a Natanael, he aquí un hijo de Israel, en él no hay engaño. Y eso es lo que Dios busca de su iglesia, de nosotros, de este templo, que no seamos mentirosos, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Hermano, hay algo muy precioso que vale, nadie puede comprar la entrada al cielo. El único que la puede comprar es un corazón contrito y humillado, arrepentido ante el Señor, y entrará a su cielo porque lo dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. No ha llegado mi hora, hermano, la hora del Señor llegó a tu vida. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto hace que tú eres cristiano? Esa es la hora del Señor. El Señor llega cuando es necesario llegar. Aunque uno lo pregunte, yo decía, pero ¿por qué me llegó a esta hora con 40 y tantos años? ¿Por qué me buscó a mí, Señor? ¿Y por qué a mí en lugar de 10 hermanos que somos? ¿Pero por qué a mí? Y esa pregunta tonta me la hacía. Llegó en el momento exacto. Llegó en el momento exacto. Pero yo veo en la palabra que tomo esa palabra para mí, que le dijo el Señor a Natanael. Le dijo, he ahí un hijo de Israel, en él no hay engaño. Y yo creo en esa palabra. Mire, hermano, los que estamos aquí hemos sido vistos por el Señor. Créalo, hemos sido vistos por el Señor. Y en ti Él ha visto cosas buenas, talentos buenos, dones buenos. Ha visto un corazón que puede arrepentirse y que puede ser un corazón sin engaño, sin mentiras, sino fiel al Señor. Y si tú eres fiel, yo soy fiel a Cristo, hermano, no le hacemos daño a nadie. No le vamos a hacer mal a nadie porque amamos al Señor. Recuerde lo que Él dijo. ¿Qué tengo que hacer?, le dijo un joven, para ganarme la vida eterna. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Ámelo con todo tu corazón y ame a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? No le hacemos mal a nadie. Es imposible, o imposible no, es injusto ver a un cristiano que diga ser cristiano en la mentira. No es cristiano, es un mentiroso. Es injusto ver a un hombre tramposo siendo cristiano. No es cristiano, es un tramposo, es un engañador. Así lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La hora ha llegado a este templo. La hora ha llegado a tu vida. Disponga tu corazón, tu vida para el Señor, y el Señor va a hacer milagros en tu vida. Dice la palabra del Señor, hermano. 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dije. Mire, aquí ya María le dice a los siervos, parecen ser que eran ujieres o gente que conocía de obedecer. Cuando ella le dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijera. Eso es importante. Para ver los milagros del Señor es importante obedecer. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, que es el mismo Jesús que está aquí, pues no vamos a ver de pronto las maravillas de Cristo. No vamos a ver la maravilla de Cristo.
Y yo le decía a un hombre anoche, porque él decía, yo no soy ni de allá, muy allá, ni muy acá, yo estoy en el centro. Le dije, bíblicamente, querida iglesia, présteme atención, que usted vino a este templo fue para que Dios le dé la bendición, y Dios se la va a dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una bendición de Dios? Eso, pero hay que aprender a esto. Si somos del lado izquierdo, pásese al lado derecho, a la bondad y a la santidad de Dios. Dios no le gusta nada a medias tintas. A Dios no le gusta a los crispetos o los que son cristianos y están en el mundo. A los que están enredados en el mundo, en cositas todavía, y que están en la santidad. A Dios no se le puede engañar. ¿Somos o no somos? Lo dice Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vamos a ver las bendiciones. Ella tenía plena confianza en Jesús. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Mire, él le dijo, no ha llegado mi hora, mujer, pero ella confiada le dijo, venga hermanos, venga hermanitos, hagan todo lo que él diga. Hagan todo lo que él diga. Y mire usted cómo vive el mundo. Los marianos, los que le llamamos marianos, los que son devotos de María, hacen lo que María dijo. Pero ¿qué fue lo que dijo María? Que le pusiéramos atención a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se acaba todo lo que se llama religión. María misma no dijo convierte el agua en vino, ni venga yo los mando, sino vengan muchachos, vengan. Hagan todo lo que Jesús dice. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia debe de aprender a obedecer a Cristo. Lo decía ahora la pastora, nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo. Nosotros no podemos poner los ojos, o no debemos de poner los ojos en alguien, en una persona. ¿Por qué? No podemos, no debemos de hacerlo, querida iglesia. Y si yo le miro y estoy por el ejemplo de aquel pastor, estoy perdido. Ah, no, es que aquel pastor se fue de la misión. ¿Qué le habrá pasado? Que se arrepienta. Porque uno tiene que vivir para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué me voy a ir de la misión si Él se fue? Si yo estoy haciendo mi deber y estoy cumpliendo con el deber. Yo no voy a seguir a un hombre, ni usted, hermano, ni se le ocurra mirar al hombre y seguir al hombre. Usted tiene que seguir, servir. Haga lo que dice Jesús. Haga lo que dice Jesús, no lo que diga el hombre. Recuerde lo que dijo Jesús. Tome su cruz y sígueme. Hermano, la vida cristiana tiene sus bemoles, pero tenemos la bendición que tan solo Él puede dar a aquellos que le siguen, le bendicen y le obedecen. Y si usted lo cree, démosle un aplauso a Jesús. Esta mujer, María, tenía fe en que Él iba a hacer algo maravilloso. Hagan lo que Él dijo. A lo mejor, ¿qué pensaría ella? A ver, Él es el Hijo de Dios, amén. Pero también diría, Él es el hombre de la casa. De pronto le va a decir a los sirvientes, tenga, consigan rápido el vino. ¿Podía ser así? Porque Él, vuelvo y le repito, Él era ya el mayor de la casa, el que sostenía a la familia de María. Su padre, que no era su padre José, que era su padrastro, digámoslo así, era carpintero y él siguió trabajando la carpintería. Él lo conocen como el carpintero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces él debería de tener dinero y a lo mejor María dijo, bueno, va a ayudar a esta familia con dinero para que no queden en vergüenza. Pero aquí comenzó a mostrar Jesucristo el Señor, comenzó a mostrar su poder, su gloria, comenzó a mostrar algo que nadie lo había hecho. Nadie en la tierra, nadie lo había hecho, convertir el agua en vino. ¡Qué milagro! El primer milagro de Jesús. Tuvo que salir poder de Él.
¿Y sabe por qué convirtió el agua en vino? Que lo vamos a ver por el amor, primero que todo, a su madre. Por amor, segundo, a la gente que estaba allí, que no fueran a quedar en vergüenza. Por amor a su pueblo, para que entendieran de que Él era el Mesías, el Creador. Pero nunca lo hizo y lo dijo por eso. A ver, ¿cuántos dicen amén? Dice el versículo 2, Juan 2. Y estaban allí, mira, cuando ella le dijo, hagan lo que Él diga, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eran tinajas grandes, de piedra. Los judíos acostumbraban a tener 2, 3 tinajas de esas en piedra, porque el barro no le daba esa seguridad de purificación. Ya habían ollas de barro, pero en tinajas de piedra, pues obviamente más pura el agua, más conservada, más fresca, más deliciosa, más de todo, rico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Jesús? Trae las tinajas a los hombres. ¿Para qué usaban los judíos las tinajas? Dice, según la purificación. ¿Por qué? Porque ellos se lavaban las manos, tocaban algo y enseguida se lavaban las manos. Para limpiarse sus manos, para coger el alimento. Ellos mantenían, porque esa era una regla, una ley que Dios, Él mismo, el Verbo, lo había dicho a Moisés. Mantengan agua, lávese las manos. Y por eso ellos, los judíos y los fariseos, criticaron a los discípulos del Señor. Cuando le dijeron, ¿por qué ellos no se lavan las manos al comer? Los encontraron comiendo, aún pues con las manos sin lavarse, y le criticaron. Ahí fue cuando el Señor le dijo, no solamente lo de afuera, debe de ser limpio lo de adentro, lo que se llama corazón, eso debe de ser limpio. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice que las tinajas lo llamó, dice que estaban, que trajeron las tinajas. Esto debe de ser algo muy maravilloso. Ver a Jesús allí dirigiéndolos, a sus sirvientes. ¿Sabe que usó a los sirvientes para hacer un milagro? A ver, ¿cuántos dicen amén? Él quiere usarte a ti para hacer un milagro. Él quiere usarte, ¿de qué manera? De que tú ganes un alma, de que tú le hables a una persona, de que tú traigas una pareja, de que tú traigas a gente que de verdad quiera arrepentirse. Porque hay gente que quiere arrepentirse. Hay gente que de verdad quiere el Evangelio de Dios. No le va a dar o le va a encontrar peros al Evangelio. Aquellos que le encuentran pero es que, hermano, no van a aguantar. Son aquellos que andan por ahí diciendo soy cristiano, pero de lengua, mas no de corazón. Dios quiere purificar nuestro corazón. Y aquí los hay. Aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres purificadas hay aquí? ¿Dónde están las mujeres purificadas aquí? ¿Dónde están los varones purificados aquí? Alabado sea el Señor, para que se dé cuenta que sí hay. Dispóngase, hermano, dispóngase, que el Señor le lava su corazón, le lava su cuerpo, le lava su alma, todos los días, hermano. Perdónenos, Señor, lávanos, límpianos. Amén, hermanos. Hay corazones que parecen piedras. El Señor los quiere volver corazones de carne, que sean sensibles a la palabra, aunque se haya perdido ese fervor hoy día. Hoy día en los templos se predica vanidad de vanidades, emociones de emociones, pero ay del Señor, porque el Señor lo que quiere es que se predique su palabra. El Señor quiere es que el hombre que entre a su templo se arrepienta de verdad, que viva una vida santa para Él poder hacer milagros en esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos solos con mi esposa y ya hay una gran familia, porque ha vuelto el agua en vino,
porque hay solidez en Cristo, porque amamos al Señor y nos hacemos sentir para el Señor. No compartimos con el pecado, querido hermano. Ese es el verdadero cristiano. El pecado no nos hace sino daño. El pecado es peor que fumar cigarrillo. El pecado es peor que cualquiera de los aditivos que está tomando el hombre. Es peor que eso. Ese es el pecado. El pecado está considerado como una lepra en el Señor. 2:7. Juan 2:7. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba, como quien dice, llénelas a rebosar, para que de pronto ellos vayan a decir: ah, la llenamos a la mitad, ¿qué les habrá echado? Nada. Llénelas a rebosar, llénelas, que bote el agua, que la vean ustedes que sale agua. Yo me imagino que ellos dirían: este hombre, este hijo de María, el Jesús será el Salvador, pero hagamos caso, porque Él nos está dirigiendo para hacer un milagro, y como le digo, Él necesita de ti, de mí, para hacer milagros. Él necesita milagros, hacer milagros en los hogares, hogares que se están destruyendo, hogares que se están destruyendo, y aún cristianos, hogares que están en adulterio y en fornicación, siendo cristianos. No ha podido el Señor hacer un milagro en ellos porque no han querido. No es porque no pueda, sino porque ellos no han querido. Ya se vuelven tercos. Recuerde que aquí nos enseñó la palabra que hay 3 clases de personas: el natural, que no conoce de nada del Señor; el carnal, que está en el mundo y viene a una iglesia y aún dice que predica o que es un siervo del Señor; y el tercero es el espiritual, aquellos que somos radicales en la palabra y no la vamos a cambiar por nada. Entonces el 8 le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén? Aquí comienza a decir el Señor: llévele la prueba al maestro de sala. En las ceremonias había alguien que probaba el vino, las cosas que se iban a servir, para que estuvieran en el punto, para que le diera el calificativo, que los sirvientes no fueran a servir mal, o con mal sabor, o algo que no era decorativo y bueno para la gente. Y por eso Jesús dijo: saquen el vino y llévenlo, muéstrenlo. Ellos sacaron de sus tinajas y se le llevaron al maestro de sala, y él quedó sorprendido. Pero esto, esto está delicioso, porque eran hombres, como se dice y los hay ahora. Yo me quedo aterrado. Son catadores. El sabor, este vino es de tal cosecha, este vino es de 1800, este vino es de 1900, este vino es de tal, no, tienen un sabor, yo no sé. Se llaman catadores. Este maestro de sala era un catador. Le pasaron a él, ya se estaba acabando el buen vino, porque ahí dice que el buen vino se servía al principio. Preste atención, que para que cuando ellos estuvieran por ahí ya mareados, le traían el malito, el inferior, para que no notaran ya que era el inferior, pues, o sea, le metían, ¿cómo es que se dice? Gato por liebre, ¿cierto? Aquí en Colombia se llama gato por liebre, para que no cayeran en cuenta. Pero el maestro de sala, cuando prueba el vino, queda sorprendido, dice: wow, este es el mejor vino. ¿Y cómo es que lo ponen de último?
Él no sabía qué se había hecho. Él no sabía que era Jesús tras la cortina, obrando a favor de ese hombre, obrando a favor de su mujer, obrando a favor de su matrimonio. Qué bueno es que usted se dé cuenta que Jesús, aunque usted no lo vea, Él está haciendo algo maravilloso para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es cuando dice, llamó al marido, llamó al esposo, al que se estaba casando, venga amigo, ¿usted qué fue lo que hizo? Usted sirvió el de menos calidad al principio y dejó el mejor para último, para lo último. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estaban sorprendidos de este milagro. Claro, ni el novio, ni el maestro de sala sabía lo que había sucedido, pero sus sirvientes sí sabían lo que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene mucha enseñanza. Si Jesús mostró su gloria, su poder y su gloria, le quiero decir algo. El vino primero que puso Dios sobre la tierra se llama el pueblo de Israel, el pueblo judío. Présteme atención. El primer vino para que le diera sabor a la gente, que no era malo, era bueno, pero se volvió malo. Fue el pueblo de Israel, un pueblo que hablara de Dios, un pueblo que le diera la grandeza, un pueblo que glorificara a Dios con sus hechos y con sus palabras. Pero vemos el pueblo corrompido de Israel. Corrompido, se corrompió. Y así mismo es con las religiones. Tenemos una religión tradicional donde es corrupta, donde no nos dio nada, donde íbamos por fe a adorar a Dios, pero no sentíamos el sabor que deberíamos de sentir a Dios. Muchos llegaban con sed de palabra, con sed de la unción, pero no la encontrábamos, siendo el pueblo de Dios, siendo un pueblo para que diera el sabor. Por eso el Señor tuvo que venir. Y ahora que el Señor está con nosotros desde hace 2000 años, Dios mismo sirvió el buen vino que se llama Jesucristo el Señor. Ahora sí sentimos la gracia. Ahora sí sentimos la gracia. Yo iba a la iglesia tradicional y no sentía nada. Quería adorar al Señor, pero como entraba, salía. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros captemos la palabra de allá, de donde sea, con el vino fresco de esta iglesia. La palabra del Señor, aquí se siente. Mire, la palabra llega a nuestros corazones. Hay gente que lo cierra, hay gente que cierra y blinda su corazón, pero que llega, porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Tiene poder. Allí está el vino nuevo, el vino viejo, el vino que nos dieron antes a nosotros, nuestros padres. Las religiones no era un vino bueno. Hoy sí tenemos el vino bueno que se llama Jesucristo el Señor. Y con ese principio fue que Él hizo del agua al vino. Hoy tenemos esa presencia de Jesús. Hoy tenemos la pasión de Cristo. Hoy, se lo aseguro, querido hermano, abre tu corazón y verá maravillas de Jesús. Verá las maravillas de Cristo. Alabado sea tu nombre. No te guíes por la fantasía ni por las emociones del mundo. La iglesia está en un reverbero. La iglesia de Cristo, cristianos, están en un reverbero. Una cantidad de mentirosos y de emocionalistas que no los llevan sino a la perdición y a la vanidad y al orgullo, a buscar dinero. Unos ya dicen que no hay necesidad de orar, otros dicen que ya no hay necesidad de ayunar, otros dicen que ya no hay necesidad de congregarse. Mentirosos del diablo son, porque la Biblia nos muestra otro sentido ante Él.
es que debemos de buscarle como lo hizo María, como lo hicieron mucha gente, como lo hizo Jairo, como lo hizo Zaqueo, como lo hizo tanta gente. Venga, Señor Jesús, a mi casa. Lo necesitamos. Si usted lo necesita, dígame. Entonces Jesús, el 9, cuando el maestresala probó el agua en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Estaba aterradísimo. Y cuando ya han bebido mucho, entonces viene el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios tenía reservado a Cristo. Dios lo tenía reservado hasta que tuvo que enviarlo, porque no había uno justo. Ya el Señor perdió la esperanza con el hombre. De la única manera necesitábamos era el Salvador. Ya el hombre, hermano, si reconoce su pecado, reconoce que necesitamos un Salvador. Y que esto es sin emociones, esto es verdad, hermano. Mire, hermano, muchos se retiran, muchos se van, pero lo van a conocer mañana, cuando ya no hay tiempo de arrepentirse. Se van a dar cuenta que las palabras de Jesús, que se han hablado aquí, porque aquí somos muy directos, la palabra es muy directa para mí, yo no tengo por qué tapar nada. Yo, ¿por qué voy a hablar emociones cuando yo tengo que darle cuentas al Señor? Yo tengo que darle cuentas si Él está aquí. Ahora, Jesús no está en otro país, Jesús está aquí en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo está aquí, su Espíritu está aquí con nosotros. Él está escuchando y Él está viendo. ¿Y sabes que está viendo su corazón? Porque su corazón o el corazón del hombre es como la boca o la cara del hombre. Cuando se les habla algo, hacemos gestos. El hombre dice que habla, con los gestos del hombre habla el 60%, habla con gestos. Y él conoce el corazón del hombre. Qué bueno es que usted abra su corazón y diga: Señor, de verdad, te necesito. Yo lo que he hecho, las religiones que he tenido, o en las cosas que creo, en el negocio, en la empresa, en mi papá, en mi mamá, en el esposo, eso es pasajero. Yo quiero creer en Cristo. Yo quiero creer en aquel Jesús verdadero, aquel que comenzó su ministerio y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y San Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Él llegó en el momento exacto, ¿sabe? Él llegó, ya no aguantó más con su pueblo, con lo espiritual que tenía él, hombre, para que hablaran de él. No lo hicieron. Recuerde cómo los encontró en el templo. Recordemos que lo vamos a ver más adelante, cuando vino Jesús al templo. Y los encontró fue en negocios, haciendo negocios en el templo, haciendo negocios, vendiendo y comprando y haciendo cambalaches. ¿Y sabes que también han usado el templo para hacer negocios? Hermano, no, donde ven una cantidad de hermanos así, de una vez se vienen con el negocio para la iglesia. Esto no es para hacer negocios, esto es para venir a orar. Esto es para venir a poner el corazón delante del Señor, para que el Señor haga milagros en nuestra vida. A ver, ¿cuántos dicen amén, hermano? Y han usado el templo y lo usan, vendiendo sancochos, el otro vende rifas, el otro vende... ¡Qué pecado tan grande, hermano! Y otros que usan el templo para su propio negocio personal. Y ahí es donde viene el problema: como el hombre pagó, yo me voy. Y viene el problema tan grave. ¿Por qué? Porque vinieron a hacer lo que no tenían que hacer. Nosotros venimos al templo es a adorar al Señor, a glorificar el nombre del Señor, bendecir el nombre del Señor, para que Él pueda hacer milagros en nuestra vida. Que ya no seamos religiosos. Y aquí empezó las señales,
Aquí empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte ahora, hermano, Jesucristo te ama. Jesucristo quiere que tú y toda tu familia sea para Él. Jesucristo está muy interesado en ti y en tu familia. No miremos al hombre. Usted busque a Jesús. Búsquelo a Él. ¿Tiene algún reclamo? Hágaselo a Él. ¿Está viendo algo raro? Pídale a Él. Que le ayude, que le fortalezca, que pueda usted vivir, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Si un cristiano dice, yo quiero ir en coche, mi cristianismo no está en Cristo. Es un mentiroso. El Señor lo dijo, tome su cruz y sígueme. Y tomar la cruz en ese tiempo era ir al matadero. Tome su cruz. Ahora, antes de morir, vaya a ver cuánto pesa la cruz. Hay muchos que le cortan a la cruz, ¿sabes? Que cogen la cruz, pero cuando ya llegan a Cristo ya no llevan sino media cruz. Eso sucedió con una cantidad de gente que llevaban la cruz. Iban caminando, llevaban la cruz y resultó uno vivaracho. Yo no sé de dónde sacó una cegueta y le cortó un pedazo de cruz y le quedó más liviana que el de los otros e iba adelante. Y más adelante la sintió muy apretada, volvió y se sentó por allí que nadie lo veía y cortó otro pedazo de cruz hasta que no le quedó sino el larguero de acá. Y dijo, voy adelante. Esos son los vivarachos, los que usted ve, los predicadores mentirosos que quieren cortar la palabra del Señor. Y corten, y recorten. Pero le va a pasar lo que le pasó a este hombre cuando llegaron a un precipicio. Y vio el precipicio. Y dijo, ¿y ahora qué? Ya no tenía sino el palo, el larguero, de donde ponen los brazos. Lo más pesado lo quitó. Cuando llegaron, lentamente los que tenían la cruz completa. Y de una vez pusieron la cruz a este lado y la tiraron. Quedó como puente de un lado al otro. Puente. Y por su cruz pasaron al otro lado. Y el que cortó su cruz por vivo, se quedó a ese lado. Que no nos pase eso. No le recortemos al Evangelio. Vivamos el Evangelio tal como es. Si es que usted cree que es pesado, Cristo te va a ayudar. Jesús nos va a ayudar. Vamos a ser los mejores cristianos. Amén, hermanos. Estas son las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Jesús mostró su poder y su gloria, su bondad sobre el hombre. La bondad no resistió la petición de su madre. Todos esos puntos, no la resistió. María, no hay vino, por favor. Y me recuerda sobre la mujer cananea. Cuando salió y le dijo, Señor, cuando dice cananea, no era judía. Señor, por favor, mi hija está loca. No la veo en la casa. Mire, está chiflada. No la veo, está para arriba y para abajo. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le dijo, hija, el pan es para los hijos. Hija, el pan es para los hijos. Las migajas son para los perrillos. Y él le fascinó la fe de ella cuando dijo, no importa, Señor, aunque sean las migajas, quiero comer. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Por verle su interés en buscarle a Él, en llevarlo, porque ella había oído de que ese hombre era un hombre de Dios, el Hijo de Dios. Le dijo, ve a tu casa, que tu hija ya está curada. ¿Cuántos estamos pidiendo nosotros por nuestros hijos? O por ese esposo, de que se arregle el genio, que no sea vulgar, que no sea grosero. Pero si no hacemos nada por buscar al Señor, de pronto venir el domingo, el jueves, amén, es bueno, pero hay que seguirle a Él, porque los valientes
son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.